Durante 2 milenios, la profecía reposaba únicamente en las páginas antiguas de las Escrituras, aguardando el momento exacto en que los ojos del mundo se volverían hacia Jerusalén. Durante generaciones, el tercer templo era considerado un sueño distante o un presagio reservado solo para el fin de los tiempos. Pero ahora, señales concretas surgen. Y si piensas que aún estamos lejos, prepárate para descubrir que estamos mucho más cerca de lo que parece. 10 preparaciones fundamentales han sido completadas, cada una como una pieza de dominó posicionada para un desenlace profético. Todo comienza con algo que muchos consideraban imposible: el surgimiento de novillas rojas perfectas. Las Escrituras son claras. Para que el templo sea consagrado es necesario el ritual de la novilla roja. No cualquier animal sirve. Debe ser completamente roja, sin un solo pelo de color diferente. No puede tener defectos. Jamás puede haber sido usada para trabajo. Durante siglos ningún ejemplar fue encontrado. Hasta ahora. En septiembre de 2022, 5 novillas rojas fueron llevadas desde Estados Unidos directamente a Israel. Criadas en granjas de Texas, estas novillas fueron cuidadosamente seleccionadas y criadas bajo supervisión rabínica. Cuando llegaron a suelo israelí, fueron recibidas con celebración, danzas y cantos, no por multitudes globales, sino por aquellos que comprenden la magnitud espiritual de este evento. Después de todo, sin la novilla roja, ningún sacerdote puede ser purificado, y sin purificación no hay templo. Este no es solo un ritual antiguo, es un desencadenante profético. La Biblia dice que el hombre de la perdición, el anticristo, se sentará en el templo de Dios. Pero para que eso ocurra, el templo debe estar erigido, y el primer paso es la novilla. Según fuentes cercanas al instituto del templo, una de ellas será sacrificada muy pronto. El lugar probable: el Monte de los Olivos, fuera de la ciudad vieja. Tras el sacrificio, las cenizas serán mezcladas según las instrucciones bíblicas, para luego ser usadas en la purificación del lugar del templo. Cuando eso ocurra, la construcción puede comenzar. Pero para entender la dimensión real de lo que se está haciendo, es necesario mirar más allá de los animales. Porque mientras el mundo volvía su atención a guerras, crisis económicas y celebridades, artesanos silenciosos en Jerusalén estaban recreando los vasos sagrados del templo. Objetos descritos detalladamente en el libro del Éxodo ahora toman forma ante los ojos modernos. No son meras réplicas, son instrumentos funcionales, listos para ser usados tan pronto como el templo sea consagrado. Entre los más impresionantes está la menorá, el candelabro de oro macizo. Pesando cerca de 43 kilos de oro puro, valorada en más de $2 millones, no está guardada en una caja fuerte. Está expuesta en una cúpula de vidrio en las calles de Jerusalén, como un recordatorio de que lo imposible puede estar a punto de suceder. Además de ella, hay trompetas de plata, incensarios, jarras, cucharas, platos, todo recreado según los estándares bíblicos y con precisión milimétrica. ¿Pero quién usará estos objetos? La respuesta está en la tercera preparación: el entrenamiento sacerdotal. Por primera vez en 2 milenios, descendientes de la estirpe de Leví están siendo entrenados para oficiar en el templo. Jóvenes judíos con apellidos como Cohen y Levi participan en un programa creado especialmente por el Instituto del Templo en un área cercana a Mitzpe Jericho. Allí aprenden las minucias del servicio sacerdotal, cómo realizar los sacrificios, cómo manejar los utensilios sagrados, cómo vestirse y cómo entonar las bendiciones. Este entrenamiento va mucho más allá de clases teóricas. En 2015, los sacerdotes realizaron una simulación completa del sacrificio de la Pascua, el primero en casi 2000 años. A plena luz del día, frente a estudiosos y religiosos, un cordero fue sacrificado conforme a las normas descritas en el libro de Levítico. Aquello que durante siglos existió solo en la memoria, renacía con una precisión asombrosa, pero para que estos sacerdotes sirvan, se necesita más que conocimiento. Se necesita un lugar, y ese lugar ya está siendo preparado. La cuarta preparación es quizás la más audaz de todas. Los planos arquitectónicos del tercer templo están listos. No son bosquejos vagos, ni concepciones artísticas. Son proyectos completos,
con sistemas modernos de plomería, ventilación, energía eléctrica y estructuras resistentes a terremotos. En la ciudad de Jerusalén, un modelo a escala real, en proporción de 1 a 50, fue construido y está abierto a la visitación. Los visitantes pueden caminar entre las estructuras y visualizar dónde estará el Santo de los Santos, el altar de los holocaustos, la cámara de los sacerdotes y el patio de las mujeres. Cada detalle respeta milimétricamente las instrucciones del Antiguo Testamento. Es como si el templo ya estuviera esperando solo la autorización política. Pero nada de esto serviría sin alguien que lidere el servicio sagrado. Y es por eso que la quinta preparación es tan simbólica. Las vestiduras del sumo sacerdote están listas. Tomó más de 10 años producirlas, utilizando materiales auténticos y piedras preciosas verdaderas. El pectoral contiene 12 piedras, cada una representando una de las tribus de Israel. Los tejidos fueron teñidos con los mismos tonos descritos en el Éxodo, incluyendo el uso de la tinta carmesí, cuya fórmula había sido perdida durante siglos y redescubierta recientemente por estudiosos israelíes. La pregunta que flota en el aire es, ¿quién usará estas vestiduras? Porque, según la Torá, solo un hombre puede desempeñar el papel de sumo sacerdote, y su elección se hará por sorteo, genealogía y aprobación rabínica. Este proceso aún no ha comenzado oficialmente, pero las especulaciones ya existen. Algunos nombres son mencionados en voz baja entre estudiosos, todos descendientes directos de la tribu de Leví. Pero ¿y el altar? ¿Dónde se realizarán los sacrificios? Esa es la sexta preparación. En 2010, un grupo ligado al Instituto del Templo viajó hasta los alrededores del Mar Muerto, en la región más baja de la Tierra. Allí recolectaron piedras que nunca fueron cortadas con herramientas de hierro, exactamente como se ordena en Deuteronomio 27:5. Estas piedras fueron cuidadosamente transportadas a Jerusalén, donde serán usadas para erigir el altar central del tercer templo. Hasta ahora ya tenemos los animales, los utensilios, los sacerdotes, las vestiduras, los planos y el altar. Pero ¿quién gobernará este templo? ¿Quién tomará decisiones? ¿Quién liderará los debates religiosos? Aquí entra la séptima preparación, la recreación del Sanedrín. Un grupo de 71 rabinos ya fue formalmente reunido en Jerusalén. Ellos forman el nuevo Sanedrín, inspirado en el modelo bíblico del tiempo de Moisés y de Herodes. Ya se reúnen regularmente, ya deliberan sobre leyes religiosas e interpretan las Escrituras. Y ya tienen incluso el proyecto de la futura sala del Consejo, un espacio circular con asientos para los ancianos, mesas de debate y una fuente simbólica en el centro, como reflejo de la purificación que el templo representa. La presencia del Sanedrín, junto con la reanudación de los rituales sacerdotales, ya sería suficiente para causar un impacto religioso global. Pero la octava preparación trae a colación un elemento que une fe y emoción, la restauración del coro levítico. A lo largo de los siglos, las canciones entonadas en el templo se perdieron. Fragmentos fueron preservados, pero la tradición completa parecía imposible de recuperar. Aún así, musicólogos y rabinos se unieron para reconstruir los cantos sagrados. Hoy, en Jerusalén existe un grupo de levitas entrenados para cantar los salmos conforme a los registros antiguos. Vestidos con túnicas ceremoniales, ensayan semanalmente. Sus cantos resuenan en los muros de la ciudad vieja durante las fiestas judías, principalmente en Sukkot y Pesach. El sonido del arpa, el tambor y la trompeta de plata acompaña los versículos de David, haciendo que Jerusalén recuerde que algo antiguo está a punto de ser revivido. Y estos levitas no son solo cantantes. Muchos de ellos descienden directamente de la tribu de Leví. Esto significa que, cuando el templo sea restaurado, no necesitarán ser elegidos, ya estarán listos. Y si el templo exige sonidos y rituales fieles, también exige colores auténticos. Y esto nos lleva a la novena preparación, el redescubrimiento del tinte carmesí. Durante 2000 años, el tono escarlata descrito en el Éxodo desapareció del mundo. El secreto de su producción se perdió con la destrucción del segundo templo, hasta que, recientemente, un profesor israelí llamado Zohar Amar encontró la respuesta en un lugar improbable.
huevos de un pequeño insecto llamado kermes. Tras pruebas, se descubrió que al ser procesadas bajo el calor correcto, estas larvas producían exactamente el tono mencionado en las Escrituras. Este carmesí ahora se usa para teñir los tejidos del templo, las cortinas internas y hasta las ropas del sumo sacerdote. Más que un color, representa un vínculo con el pasado, una señal de que incluso lo que parecía perdido puede ser restaurado en el momento justo. Pero todas estas preparaciones, los animales, los vasos, los músicos, los sacerdotes, los planos, las piedras, el consejo, no significan nada sin el último y más controvertido ingrediente, el permiso para construir. Esa es la 10ª y más delicada preparación, el movimiento político y religioso que crece en Israel y en partes del mundo. Durante décadas, subir al monte del templo estaba prohibido para los judíos. Hoy, esa realidad ha cambiado. Más de 50.000 judíos suben al monte cada año. Muchos ya oran en silencio, otros se prosternan, algunos incluso leen pasajes de la Torá. La policía israelí monitorea con cuidado, pero lo que antes era impensable ahora se ha vuelto común. Movimientos como Vuelvan al Monte y la fundación del Monte del Templo reúnen a miles de activistas. Parlamentarios israelíes ya se han pronunciado a favor de permitir oraciones judías en el lugar de forma oficial. Algunos ya han defendido abiertamente la construcción del templo, y aunque la mayoría del gobierno aún trata el tema con cautela, el cambio de postura es evidente. Algo se está formando. Pero, ¿por qué, incluso con todo listo, el templo aún no ha sido construido? La respuesta involucra 5 grandes obstáculos que deben ser superados. El primero es el más visible, el Domo de la Roca. Erigido en el siglo VII, el santuario islámico se encuentra exactamente donde debería estar el templo. Cualquier intento de retirarlo o construir a su lado causaría una revuelta internacional. Los musulmanes creen que allí está el lugar de la ascensión del profeta Mahoma. Para los judíos, allí está el lugar del Santo de los Santos. Un mismo lugar, 2 fes, un impasse global. El segundo obstáculo es político. El Estado de Israel enfrenta una presión internacional constante. Cualquier movimiento hacia la construcción del templo atraería condenas, sanciones y posiblemente ataques. La ONU, la Liga Árabe, Irán y otras naciones verían el acto como una provocación. Muchos líderes israelíes prefieren evitar la crisis. Pero, ¿y si la crisis es inevitable? ¿Y si la profecía depende precisamente de la convulsión para avanzar? El tercer obstáculo está dentro de Israel, la división entre los propios judíos, ultraortodoxos, nacionalistas religiosos, seculares. No todos están de acuerdo sobre el templo. Muchos creen que solo el Mesías puede reconstruirlo. Otros creen que es un deber humano iniciar la obra. Hay miedo, hay duda, hay escepticismo, pero también hay esperanza. Y bastaría un solo evento transformador para unificar a todos. Un milagro, un ataque, una visión profética. El cuarto obstáculo es espiritual y afecta a todo el planeta. El templo es más que un edificio. Es el centro del plan divino. Es donde Dios habitó entre los hombres. Es donde, según las profecías, el anticristo se revelará antes de la venida final del Mesías. Esto hace que el templo sea una amenaza para religiones, ideologías y hasta poderes espirituales ocultos. La Biblia afirma que antes del retorno de Jesús habrá un gran engaño. Un hombre se sentará en el templo y se proclamará Dios. Esto explica por qué tantas fuerzas luchan para impedir la reconstrucción. El quinto y último obstáculo es invisible, pero quizás el más poderoso: la guerra espiritual. Las Escrituras dicen que no luchamos contra carne o sangre, sino contra principados y potestades. El templo representa la presencia divina en la tierra. Su restauración marca el inicio de una batalla celestial, y el enemigo hará todo lo posible para impedirlo. Noticias falsas, conflictos armados, caos social. Cada distracción puede ser parte de un juego más profundo. Aún así, la pregunta permanece: ¿qué pasará cuando el templo comience a construirse? Imagina este escenario. En un futuro cercano, se sella un acuerdo político. El domo de la roca es desplazado, o un templo es construido a su lado.
Las naciones reaccionan, algunas con violencia, otras con sorpresa, pero Israel avanza. Las piedras son colocadas, el altar es erigido, el sumo sacerdote es ungido, los levitas entonan los salmos, el mundo observa, unos con fe, otros con miedo. Entonces, el reloj profético comienza a contar, los sacrificios se reanudan, el Sanedrín gobierna, y en algún momento alguien surge, un líder carismático, un pacificador, un hombre con poder suficiente para resolver el impasse global. Él trae soluciones, gana la confianza de las naciones, y cuando menos se espera, entra en el templo, no como siervo, sino como Dios. Es el comienzo del fin, el cumplimiento de 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, de tal manera que se sentará como Dios en el templo de Dios, queriendo parecer Dios. Pero el templo también anuncia otra venida, porque tras el engaño vendrá el juicio, y tras el juicio vendrá el verdadero Rey, aquel que limpiará el templo, juzgará a las naciones y establecerá su reino eterno. Por eso, el templo no es solo una construcción, es un hito, una señal, una advertencia, un punto de convergencia entre el cielo y la tierra. No solo apunta al fin, también apunta a la redención. Estamos viviendo el umbral de ese momento. Cuando todo esté listo, y está casi todo listo, bastará un detonante, una decisión, una crisis, o tal vez solo un paso más. Y entonces el tercer templo surgirá, no como símbolo del pasado, sino como escenario del mayor capítulo de la historia humana.